estudiantes, ¿cómo se encuentran? Bueno, bienvenidos a la materia. Mi nombre es David, soy el profesor de la materia y en este caso, en esta oportunidad, no tenemos la posibilidad de encontrarnos en el espacio áulico, pero bueno, seguramente esperemos que pronto logremos juntos poder atravesar toda esta situación en la que nos encontramos, en la que la humanidad se encuentra. Somos muy conscientes de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, por eso necesariamente necesitamos estar en nuestras casas y de alguna manera, tal vez en este caso, a través de la educación, poder iluminarnos, dar luz sobre todo lo que nos está sucediendo y entender y comprender que tal vez por este camino vamos a poder lograr revertir algunas situaciones en las que nos encontramos en este momento. A veces sé que la situación es muy complicada, muy difícil, hay cada particularidad que se presenta. Yo estoy seguro que para ninguno es fácil este momento, pero bueno, vamos a encontrarnos tal vez a nosotros que nos toca en este momento poder elegir la educación, hacerlo lo más ameno posible, acompañarnos en este proceso y poder lograr justamente en estos lugares un lugar de conocimiento, un lugar de producción de conocimiento, producción de contenido. Y no vamos desde este lugar no vamos a desaprovechar todas las herramientas con las cuales contamos para poder lograrlo. O sea, el propósito tal vez desde este lugar es contar con todas estas herramientas que hoy tenemos para poder avanzar semana a semana y producir conocimiento. Vamos a tener una primera parte, ahora dentro de un ratito, sobre modelos mentales, la primera parte del contenido que nos tocaba esta semana en clase, así que bueno, nos vamos a quedar con esta primera parte de los modelos mentales, después subiré una segunda parte con escenarios, todo, de alguna forma tiende a cambiar mis estrategias también. Para mí también es un desafío en este momento poder estar charlando, poder estar comunicándome con ustedes a través de esta cámara y este sonido y este power que ahora yo les voy a ir haciendo correr para que nosotros produzcamos conocimiento. También les cuento que ustedes saben que soy el director de la carrera y bueno, van a poder contar conmigo también desde ese lugar por las situaciones emergentes que ustedes surcan, que ustedes tengan. Así que bueno, desde ese lugar escríbanme a través del campus por cualquier situación que ustedes crean convenientes y tal vez yo los pueda orientar, los pueda guiar, los pueda apoyar o directamente me comunique con ustedes para poder charlar. Así que bueno, bienvenidos y bueno, espero que pronto pase todo esto y que tengamos esa posibilidad enorme de encontrarnos en el aula. Yo sé que en esto necesitamos, justamente como termina la materia, hay un espacio en donde nos encontramos en la materia y la materia termina solamente de una sola forma. Hay una frase que dice que solamente tenemos que sentir deseos de servir al mundo. Y tal vez esto lo tenemos que realmente desde este lugar, desde este inicio, ya estoy empezando la clase, desde este inicio, tal vez pensar que de alguna manera es nuestro deseo servir al mundo. Entonces, ¿por qué vamos a convertirnos en profesionales? Ustedes eligieron serlo. Y para hacerlo, para ser líderes, para ser ese profesional en donde ustedes hoy están soñando de alguna forma, ¿no? Están en este camino, en este recorrido que de alguna manera presenta otro tipo de obstáculos, unos nuevos, tal vez inesperados, tanto para ustedes como para mí. Pero tiene que ver con cómo nosotros vamos a trabajarnos, particularmente la materia inicia con modelos mentales y bueno, y cuando hablamos de modelos mentales, nosotros estamos definidos por patrones culturales. Patrones culturales implica nosotros respondemos tal vez a una manera de proceder, a una manera de actuar. A ver, cómo pensarnos nosotros, los argentinos. Los argentinos nos encanta abrazarnos, es un patrón cultural, nos encanta darnos un beso, nos encanta encontrarnos en algún sitio y reunirnos, ser de alguna manera espontáneos y decir, nos juntamos en este espacio
en este lugar espontáneamente y seguro que todos lo hacemos con muchísima alegría. Ese es un patrón que está identificado en el mundo, que es nuestro y nos pertenece a nosotros. También hay otros patrones que tienen que ver con el hecho de la educación, ¿no? La educación que nosotros recibimos a lo largo de este tiempo, a lo largo de este proceso, a lo largo de este periodo. Y tal vez la educación que nosotros tenemos tiene que estar pensada en una cuestión dirigida. ¿Por qué? Porque nosotros vamos al primario y nos dan los ejercicios que tenemos que hacer, nos dicen cómo tenemos que resolverlo a través de una guía. Vamos al secundario y también de alguna manera nos educan de una manera dirigida. O sea, estamos como siempre, cuando nosotros hablamos desde este lugar, siempre estamos como en modelo de certeza, ¿no? O sea, tenemos como una certeza de que tal vez siguiendo estos pasos, nosotros lleguemos a concretar justamente el objetivo que nos proponemos. Pero también nosotros estamos atravesados por nuestra experiencia, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿No? ¿Cómo te fue? Y en función a eso, nosotros subjetivamente definimos, ¿no? Nosotros nos definimos subjetivamente y de alguna manera nos pensamos en esta realidad que nos atraviesa, en la realidad en la cual nosotros nos encontramos y nosotros estamos. Entonces sobre esa realidad, nosotros nos paramos, ¿no? Nos miramos. Y pensamos, y entonces ahí está, ¿no? Esa producción de conocimiento, entonces está esa creencia, ¿no? Esa verdad y ese conocimiento, ¿no? De qué manera nosotros nos estamos pensando, de qué manera nosotros asumimos lo que estamos conociendo y cómo de alguna manera nosotros respondemos a determinadas situaciones por la experiencia que tenemos, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotros nos vamos a parar justamente en este dominio personal. Porque el dominio personal tiene que ver con un concepto de crecimiento y aprendizaje. Tiene que ver con esto, ¿no? Va a haber un crecimiento en donde nosotros nos vamos a estar parando permanentemente y ese crecimiento también tiene que ver con algo personal, con algo que nosotros vamos a ir trabajando en la medida que vamos recorriendo nuestro camino. Entonces vamos a tener ese crecimiento. ¿Por qué? Porque el crecimiento es individual, nos pertenece a nosotros, ¿está bien? Entonces, también cuando nosotros nos incorporamos a las organizaciones aprenden de nuestro conocimiento individual y tenemos como una salvedad, no siempre, porque es nuestro. Entonces, siempre hay como que las organizaciones aprenden a través justamente de los individuos que aprenden, pero no siempre. ¿Está bien? Entonces nos quedamos por esos lugares, ¿no? Entonces, hay como prescripciones que de alguna manera vamos a señalar como puntos que tiene que ver con algo en donde nosotros debemos de alguna forma darnos luz, darnos claridad y definir qué es lo importante en nuestras vidas. O sea, tenemos que trabajar sobre qué es lo importante, priorizarnos, ¿no? Priorizar aquello que realmente nos importa, aquello que realmente nosotros aspiramos. Nosotros, acuérdense que ahora en un momento vamos a estar pensando en esta visión. Tal vez en esta visión la aspiración de ustedes, a modo de ejemplo, es la carrera, ¿no? Y esta realidad que hoy tenemos, que la vamos a ir trabajando. Entonces, es no solamente identificar lo importante, sino tener una claridad sobre la realidad, ¿no? Sobre lo que nos está pasando. Hoy estamos viviendo bajo un contexto de emergencia sanitaria. Es mi realidad. No va a impedir mi sueño. Lo tengo con mucha claridad. ¿Por qué? Porque de alguna manera, primero que definí importante de alguna forma que mi carrera así lo es. Y ahora estoy en este cuatrimestre, y este cuatrimestre en particular me tocó atravesar esta situación, pero esta situación con claridad. Con claridad nosotros vamos a poder ir viendo y recorriendo en la medida que se va presentando la semana o en la medida que se van presentando los días, de qué forma yo voy a ir logrando ese objetivo. Entonces esto es muy importante, tiene que ver juntamente cómo está construida mi estructura de modelo mental, cómo de alguna manera yo defino mi dominio personal, ¿no? Desde el lugar de un aprendizaje, de un lugar de crecimiento, y que esto simple también tiene que ver con cómo yo priorizo y jerarquizo aquello que es importante, teniendo claridad justamente con la realidad. O sea, a ver, mi visión, lo que yo tengo, y
con la realidad. Entonces ahí yo, cada vez que en la medida que yo voy logrando y obteniendo esta situación, yo voy a tener justamente una visión más clara, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a tener lo que presenta el autor presenta, dice, bueno, tenemos una visión, pero ¿dónde estamos? ¿No? Entonces ahí se genera justamente esta tensión. Y no es cualquier tensión, porque habla justamente de la tensión creativa, porque el dominio personal es creación. O sea, justamente en la medida que yo tenga más claridad y priorice mi jerarquía, o sea, priorice mis objetivos, voy a poder crear, voy a poder diseñar, voy a poder accionar, voy a poder de alguna manera entender cuál será, por dónde será mi camino. Entonces, viste, nosotros nos hacemos estas preguntas enormes, profundas. ¿Dónde estamos en relación con donde deseamos estar? Entonces, es justamente algo muy importante, ¿no? Porque nosotros necesitamos que tener una, ahí dice, justamente lo señalé porque es importante, tener una aptitud, una aptitud porque nosotros necesitamos producir justamente esos resultados deseados. Pero no meramente vamos a pasar justamente por esta tensión. Entonces, justamente esta tensión va a ser como ese elástico que está presentando ahí, ¿no? Es como un elástico en donde yo realmente voy a estar con la realidad y mi visión. Capaz que mi visión es enorme, es muy alta, o sea, es muy grande mi visión. Y el elástico, o sea, se me va muy lejos. Entonces, capaz que no estoy teniendo una buena lectura de la realidad, entonces yo voy a pensar que por ahí puedo llegar a estar equivocado y que de alguna manera las experiencias que desde este lugar yo tenga que afrontar no vayan a ser las mejores y no vayan a ser buenas y de algún modo me esté alejando muchísimo de mi dominio personal, porque lógicamente ahí no voy a estar con mis dos principios que tenían que ver con el aprendizaje y el crecimiento, ¿no? O sea, que en donde yo tenía que justamente priorizar objetivos y tener una claridad sobre la realidad, sobre el lugar donde yo realmente quiero transitar. Entonces, bueno, dicho esto y teniendo muy claro esto, lo que tiene que ver con la atención, la visión y la realidad, hay una situación que tal vez se me puede llegar a estar presente. Tiene que ver con esto. Hay una palabra enorme que aparece ahí, no sé si ustedes la identifican, pero enseguida aparece la palabra fracaso. Entonces digo, esto puede ser un fracaso. Y el fracaso visto desde el dominio personal implica que es una manera de primero detenerte y revisar, ¿no? Y ahí comenzamos a ver por dónde nosotros de alguna manera comenzamos a transitar este fracaso. Y tal vez nosotros al pensarnos desde ese lugar, simplemente se nos aparezcan las emociones porque nosotros somos seres emocionales, en donde las emociones de alguna forma se presentan, y se presentan por el hecho de que nosotros las aprendimos con anterioridad en esa estructura, en esos patrones culturales. Muchas veces tenemos como un patrón dominante en donde de alguna manera tenemos una creencia de decir, como está explicado ahí, dice, no podés, o sea, vos no podés. Entonces, ¿vieron cuando los padres de alguna manera te señalan y te indican, mira, vos no vas a poder ser médico? Y vos le hiciste caso y no vas a ser médico porque tu papá te dijo que no ibas a ser médico, pero en vos se generó una tensión emocional, tal vez, que vos la vas arrastrando y la vas teniendo a lo largo del tiempo y que te genera angustia y que la arrastrás porque lamentablemente le hiciste caso y eso te detuvo, ¿no? Entonces te alejó de esa visión, de ese sueño que de alguna manera sí es alcanzable si hubieses logrado acciones para lograr una visión, y eso te acerca mucho más a la realidad. Entonces, que eso no quita que en el recorrido experimentes fracasos. Lo que sí de alguna manera va a pasar es que si vos te dedicás a trabajar sobre tu acción y a trabajar sobre tu sueño, lo que seguramente pase es que esa brecha en donde nosotros nos encontramos ahora entre la visión y la realidad se reduzca. Y al reducirse te vas a estar acercando mucho más a tu objetivo. Si yo me pensara hoy en función a mi visión y me parara tal vez en lo que está pasando, ¿no? En esta emergencia sanitaria, yo puedo agarrar y decir, uy, qué lejos estoy hoy de poder cumplir lo que me está pasando. Estoy
de alguna manera aislado, experimentando que realmente no me puedo vincular con otras personas, patrones culturales, estructurales, que me están atravesando permanentemente porque es la raíz de lo que nosotros nos vemos, nos alimentamos y estamos siempre, con lo cual esto ya me genera una emoción negativa. Esa emoción negativa hace que de alguna manera yo esté preocupado permanentemente por lo que está sucediendo, alejándome de lo que me está pasando, desconcentrado, tal vez no enfocado de alguna manera en lo que realmente me está importando, y capaz lo que yo te estoy pidiendo es que no pierdas el foco y que de alguna manera continúes justamente con aquello que vos te planteaste, con aquel sueño que vos tenés, y realmente produzcamos otras acciones, como esta. Esta es una acción, es una nueva acción. Esto de recibir clase, de poder escucharme, de pararme justamente en el capítulo 9, para que ustedes lo tengan, el capítulo 9 de Peter Senge, de la quinta disciplina, dominio personal. Se los recomiendo para que ya comiencen a tener una lectura de lo que yo les estoy hablando acá, para que ustedes tengan mucha más claridad sobre lo que hoy estoy pensando. Pero el autor plantea lo siguiente: todos dicen que quieren un cambio en sus vidas. Todos queremos un cambio en nuestra vida. Todos queremos algo mejor, seguramente, en nuestras vidas. Pero lo que sucede, que hay justamente, lo señalo nuevamente, y lo que pasa es que las personas se resisten a ser cambiadas. Y es verdad, el cambio no tiene que ver con la persona para ser cambiada. Entonces asociamos, o nosotros asociamos, que el cambio es porque alguien quiere cambiarme. No, cuando viene el cambio, o sea, cuando el contexto cambia, si el contexto cambia, yo me voy a estar justamente de alguna manera también adaptándome a ese nuevo contexto, y automáticamente yo voy a estar produciendo seguramente algo diferente de lo que venía haciendo anteriormente. Entonces todo de alguna forma está pasando simultáneamente. Entonces, pero lo primero que yo hago es pensar justamente en la resistencia ¿a qué? Al cambio. Y cuando yo pienso en la resistencia al cambio, dejo de que las cosas pasen, dejo de accionar, y esto produce que de alguna manera yo me detenga en estos objetivos. Entonces voy a tener, por un lado, seguramente un pleno dominio de una tensión emocional que va a bajar justamente todas mis expectativas acerca de ese sueño, el sueño que yo de alguna manera quiero alcanzar y quiero llegar. Entonces yo me alejo plenamente de este sueño, y eso es lo que yo no puedo hacer. O sea, yo tengo que evitar, porque acuérdense que cada vez que yo encuentre las acciones, tenga más claridad y comience a transitar, como lo estamos haciendo ahora comenzamos a transitar esto que tiene como un primer objetivo, una primera meta. ¿Cuál va a ser tu meta? Tu meta va a ser que de alguna manera termines la materia este cuatrimestre. Este cuatrimestre va a ser tu meta, que termines la materia, y desde ese lugar nosotros vamos a ir trabajando. ¿Y cómo lo vamos a ir a trabajar? Semana a semana. Semana a semana. Semana a semana. ¿Cuáles van a ser las acciones nuestras? Nuestras acciones van a ser encontrarnos semana a semana. Y yo les pido por favor enormemente que así lo sea. O sea, que ustedes hagan semana a semana todos estos esfuerzos, porque yo lo voy a hacer. Yo voy a estar de este lado subiendo las clases, encontrándome con ustedes por el Zoom semana a semana, y teniendo actividades como la que tuvieron ahora en el foro, que algunos respondieron, y les voy a pedir que los que no hicieron lo hagan, porque es necesario y tiene que ver con esto, con un primer tema, con nuestro dominio personal. Nosotros acá trabajamos dominio personal en las organizaciones, porque ustedes son líderes de organizaciones, y también debemos entender cómo nosotros pensamos, de qué manera nosotros podemos actuar en función a estas emociones que de alguna forma en principio parecen dominantes, y tal vez lo sean. Las emociones van a estar siempre presentes. El tema es que nosotros tengamos más claridad sobre lo que queremos hacer, y que las emociones también nos acompañen en este sentido. Y así como nosotros tenemos de alguna manera emociones que podemos identificar como negativas, también produzcamos aquellas emociones que de alguna forma son completamente positivas, y seguramente nos van a acompañar muchísimo mejor para la concreción y logro de nuestro. Entonces, una de las cosas que tiene que sí pasar es justamente tener el compromiso con la verdad. O sea, algo que es completamente importante, el compromiso con la verdad. Hay algo que
que tal vez traído desde el Corán, ¿no? Desde ese libro sagrado del Corán que tiene que ver, que dice que de alguna forma el hombre termina su vida, o sea, el hombre se muere y recién ahí despierta. Y bueno, es un despertar, ¿no? O sea, que cuando nosotros nos morimos despertamos y es como que nos cuestionan, o sea, ese libro sagrado de alguna manera pasa justamente a cuestionarnos a nosotros, ¿no? ¿Por qué no terminamos de despertar? O sea, ¿qué cosas nos están dominando a nosotros? La verdad en sí es reconocer justamente esta realidad, tener una clara lectura de la realidad, para que nosotros, primero tal vez ahora nos transformamos, ahora diseñamos nuevas acciones para poder concretar nuestro plan. Y eso es lo que pasó en la carrera, se diseñaron nuevas acciones para que esto continúe y para que la educación de alguna manera a ustedes les llegue y que de esta manera ustedes puedan continuar con su aprendizaje. Los hinduistas hablan de presenciar, o sea, los hinduistas tienen como esta situación de que esto tiene que ser como algo que se presencia, o sea, estar presente, no estar presente en la realidad, tener una realidad en donde nosotros de alguna manera reconozcamos todo lo que está pasando y todo lo que está sucediendo. El compromiso con la verdad es la verdad. O sea, la verdad realmente es algo que nos cuesta a nosotros particularmente por los patrones que nosotros venimos a arrastrarnos, porque por ahí nos dicen no siempre es conveniente que lo cuentes, que lo digas, que vivas, pero la verdad nos ilumina. Y esto también es parte de contrarrestar tal vez algunas situaciones que a nosotros se nos presentan como dominio personal, ¿no? Entonces, algunas situaciones dominantes en donde nosotros de alguna manera tenemos algún patrón estructural que nos aleja de determinada situación. Y sabes una cosa, tal vez hablando desde ese ejemplo de la medicina, en ningún lugar a los médicos les enseñan a ser médicos, o sea, no existe, con lo cual esto tiene que ver con algo de que, de no crear capacidades en nosotros, y sin embargo yo te aseguro que vos tenés todas las capacidades que realmente necesitas para vivir la vida que te mereces, del modo que te mereces, y queriendo al mundo, porque termina con el compromiso de la totalidad, queriendo al mundo desde un lugar completamente comprometido, que tiene que ver con solamente el hecho de una apuesta de corazón, que tiene que ver con una apuesta de amor, o sea, es una apuesta de amor enorme. La intuición, ¿no? Ahí no vamos a dejar de lado que estaba la intuición en el medio. Y la intuición tiene que ver con esto, porque no la vamos a poder explicar. No hay nada, o sea, como pensamiento lineal, que de alguna manera nosotros podamos responder justamente a esa intuición. Pero la intuición está presente en nosotros. Simplemente que como seres que respondemos a determinadas estructuras, a nosotros siempre nos gusta que todo esté estructurado, que de alguna manera esto sea de determinada forma, que tenga una determinada certeza, pero la ciencia demostró que nosotros trabajamos en la incertidumbre, como ahora nos encontramos en la incertidumbre, generando, es el momento donde generamos, y como vieron también se generan acciones, y en esas acciones también se generan, ¿qué cosa? Fracasos, o sea, pasan cosas que no tendrían que estar pasando, situaciones que por ahí tenemos que ir corrigiendo, porque se van corrigiendo, capaz que la apuesta del viernes pasado, perdón, con el tema del banco, lo que sucedió con esto de darle la posibilidad a las personas grandes y adultas de tercera edad y a las personas que tienen el plan, que reciben el plan, y todos juntos al banco, fue un error enorme y automáticamente el otro día se corrigió. Pero bueno, de esto se trata, ¿no? De que muchas veces nosotros tengamos, capaz que en ese momento se fueron, y es mucho más complejo, o sea, no es lineal, no hay algo que responda justamente a un pensamiento que sea completamente lineal, con lo cual nosotros tenemos que verlo y tenemos que actuar seguramente desde el corazón, porque ese va a ser el compromiso que vamos a asumir como líderes, y ese compromiso nos va a dar crecimiento,
nos va a dar la posibilidad de crear otra humanidad. Evidentemente, los líderes del mundo algo no estaban haciendo bien y esto es lo que de alguna forma estamos teniendo como resultado. Levantamos el resultado de las malas acciones que venimos arrastrando. Y si tenemos una claridad sobre las acciones que nosotros como humanidad estamos teniendo, seguramente vamos a poder cambiar y modificar y ver, hoy por hoy tenemos que ver al otro, ser más solidario, ver qué es lo que está pasando, ver qué es lo que está sucediendo, de dónde nos paramos, de qué forma nos acompañamos. Vemos por ahí imágenes que son durísimas, tal vez en otros países donde no llegan a tener una atención sanitaria y bueno, y aparecen imágenes que son muy duras, muy duras, muy duras, muy duras, o decisiones de los líderes que se equivocan, ¿no? En donde decidieron, bueno, continuemos, y la cosa se agravó, se incrementó mucho más, y tenemos ahí otra falla más de nuestros líderes. Entonces esto del compromiso de la verdad, de ver cómo está parado tu intuición, ¿no? El pensamiento lineal, por dónde está esta conexión que nosotros tenemos, seguramente como líderes nos va a dar un crecimiento enorme en nosotros, que vamos a poder trasladarlo a las organizaciones. En este momento, capaz que lo que nosotros estamos viendo, porque lo vamos a ir viendo alrededor de la materia, son organizaciones del ámbito público. Digo del ámbito público porque nosotros ¿a quién estamos mirando? A líderes que son conductores de países. Entonces esos líderes conductores de países nosotros evaluamos. Digo, uy, mirá lo que dijo el presidente de Estados Unidos. Uy, mirá lo que dijo el presidente de Brasil. Uy, mirá lo que dice el presidente de Argentina. Y vamos viendo, ¿no? Cómo resuenan estos líderes que están parados y administrando organizaciones públicas, ¿no? Porque son los responsables de conducirnos a nosotros. Entonces, bueno, desde ese lugar nosotros lo abordamos, tenemos esta posibilidad hoy de revisar tal vez su estructura, sus modelos, sus principios, sus valores, sus ideales, por dónde está caminando, por dónde está yendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo con esos líderes, y bueno, y continuar avanzando y ver la importancia justamente de todo lo que nos podemos enriquecer con esto que nos está sucediendo, que realmente nos trae mucho dolor, pero mucho dolor como humanidad. Así que bueno, no dejen de hacer su parte, que es importante. Tal vez la única parte que en este momento vos y yo tenemos que hacer es quedarnos en casa. Así que vamos a ir con esto, vamos a continuar con esto y vamos a seguir simplemente quedándonos en casa y viendo la importancia que es y realmente conectándonos con lo que realmente nos importa, que es el otro, porque tenemos que lograr justamente una mayor conciencia cívica. Vamos con dos cositas más que tiene que ver con esto. Entendido lo que es el modelo mental, entendido lo que es el dominio personal, entendido desde cuáles son las estructuras dominantes, cuáles son mis creencias de vos no podés, o yo lo sé, o sea, vos sabés, o sea, muchas veces la creencia de que yo sé también me domina y no me permite justamente poder abordar otras creencias. Entonces, bueno, yo sé, no, también hay otras creencias también que son importantes, ¿no? El que yo sé, esa creencia también la dejamos de lado. Entonces, porque nos domina. Todo lo que sea una estructura dominante nos va a terminar condicionando. Entonces, no nos va a permitir adaptarnos a lo que está sucediendo. Y nosotros tenemos que tener justamente esta posibilidad de adaptarnos a lo que nos está pasando. Yo no sé si ustedes saben, pero yo soy profesor también en el Centro Universitario Devoto desde el 2002, hace 18 años. O sea que trabajé mucho con estudiantes en contextos de encierro en la facultad, en la universidad, y una universidad adentro del penal. Hoy está cerrada, lógicamente, la universidad por todo lo que está sucediendo. Tal vez hoy la representación justamente de la vivencia esta del no contacto social, de no poder llegar a tu familia, es justamente como una representación de la cárcel y la educación a la cárcel. O sea que lo que te quiero decir es que también estoy como frente a la educación que se imparte en lugares donde realmente son adversos
para las gentes, para las personas, para los individuos, para que puedan de alguna manera avanzar. Porque te puedo asegurar que hay muchos que se han recibido y muchos con muchas oportunidades. Siempre la educación te trae una oportunidad. Entonces, continuemos por este camino con mucha más fuerza. A pesar de que yo pueda llegar a entender lo que te está pasando, yo te aseguro que de alguna manera todo esto, por la experiencia que tengo y por los resultados que vi a lo largo del programa. Yo soy profesor de la materia Planeamiento a Largo Plazo en la Universidad de Buenos Aires, en donde los estudiantes tienen la posibilidad de recibirse. Y he tenido posibilidad de ver a algunos estudiantes que han recuperado su libertad, se han recibido y hoy son profesionales, son colegas. Así que esto que pasa es algo que lo podemos lograr. No estamos acostumbrados, nadie nos preparó, es que en realidad nadie nos preparó, porque todo el conocimiento es nuevo, o sea que todo esto es nuevo. Entonces tiene que ver con esa palabrita que arrastré hace un ratito atrás, que tenía que ver cuál es tu actitud frente al aprendizaje. Y esto también como un mensaje, ¿no? ¿Cuál es tu actitud frente a este aprendizaje? Así que bueno, vamos a continuar, vamos a ver de qué vienen justamente los ejemplos. Nos divertamos un poco en sus casas. Tenía la posibilidad de, ¿cómo es? De dejártelo, ¿no? Como para que te lo resuelvas. Y capaz que lo deje, y que me quede acá, y lo deje. Pero bueno, cada vez que nosotros nos enfrentamos a determinados juegos, nosotros lo que hacemos es una selección. O sea, nosotros seleccionamos, nuestra lógica hace que pensemos de una manera lineal. O sea, ¿por qué? Porque venimos como esa educación que yo te vengo planteando, que es casi direccionada y que nos hace pensar solamente con una determinada solución y una determinada lógica. Y nos cuesta, de alguna forma, pensarnos distintos, crear, porque viste que el dominio personal lo que te dice es que vos tenés que ser creativo en ese momento, ¿no? O sea, bienvenido a la creación, bienvenido al diseño, bienvenido justamente a ese momento donde tenemos que hacer algo nuevo. O sea, esto donde nosotros tengamos que tener la posibilidad de, mira, a ver, esto que yo tengo como base de conocimiento me ha dado la posibilidad de poder tomar este camino y verlo distinto. Yo no lo había visto de esta manera, de esta forma. Bueno, este juego tiene esas particularidades, ¿no? De qué manera yo haciendo dos movimientos logro tener otro cuadrado. ¡Wow! Listo. Me vencí, no tengo la menor idea, me cuesta un montón, las experiencias que he tenido en el aula fueron muy divertidas, muy graciosas, entonces bueno, no les puedo contar las veces que me ha pasado. Tengo más juegos que les prometo que la próxima vez que estemos juntos lo vamos a hacer para que de alguna forma nos sintamos pero unidos en este sentido, y eso va a ser muy importante. Así que lo dejamos en el buen sentido, ¿no? Lo dejamos con una solución, ¿no? Con una solución, así ustedes cuál era el movimiento de alguna forma que tenían que hacer. Entonces se los dejo con esa solución para que ustedes lo tengan. Espero bueno, que nada, que les haya sido divertido y les dejo también otros que tal vez tienen que ver con a ver, cómo nosotros nos revisamos, porque nosotros acá es el primer impacto, ¿no? A ver, ¿qué es lo primero que ves? ¿No? Y lo primero que ves habla de nuestra estructura como patrón. Y esa parte, tal vez disciplinar, no me compete mucho a mí, que soy licenciado en administración y que por ahí he hecho algunos trabajos en coaching y hoy que está tan de moda el hecho de pensarse desde esos lugares, pero bueno, acá el principio sería qué ves primero, ¿no? En cada imagen, ¿no? Y eso de alguna forma da cuenta de todo lo que a nosotros nos está pasando, cómo lo vivimos y dónde estamos. Pero bueno, se los dejo, que lo que vean primero, piensen por qué lo ven primero en cada figura. Tal vez tendría que haber hecho un ejercicio y ustedes honestamente, ¿no? Desde el lugar del compromiso de la verdad,
me hagan una devolución por mail, y me cuenten qué figura vieron primero, y sería como algo completamente enriquecedor para que nosotros podamos trabajar. Pero bueno, son cosas que suceden y cosas que pasan, son situaciones bueno, que realmente hablan de nosotros, de nuestra estructura, de cómo nosotros nos estamos parando, de qué manera nos estamos pensando y definen tal vez como una primera importancia, ¿no? Eso tal vez, para que ustedes también se lleven, ¿no? Como algo definido y algo importante es qué es lo primero que ven, ¿no? O sea, qué situaciones primero que ven. Y a partir de ahí, de esa estructura, comenzar a pensarse y comenzar a revisar, a ver, uy, miren qué situación es en la que me encuentro y desde ese lugar ver qué es lo que yo, justamente, qué patrones son los que me están dominando. ¿Vieron que yo hablé de patrones al principio? ¿Vieron que al principio en el modelo mental era como que lo estuve planteando y dije, mira, tenés patrones culturales que te definen, ¿no? Tenés, y hablé así como modos de ejemplo, ¿no? Una situación para que entendamos que es un patrón cultural. También están los dominantes que tienen que ver con el aprendizaje y las experiencias, ¿no? Esto de, uy, yo no quiero que de alguna manera alguna situación, y siempre están parados en las situaciones negativas, se repitan, y yo te digo, no, construyamos el dominio personal a través de las experiencias positivas. Y seguramente esas experiencias positivas de alguna forma van a generar que nosotros estemos liderando, tal vez desde otro lugar, con mayor claridad, nuestra organización o nuestro proyecto, porque también nosotros tenemos nuestro propio proyecto, y ese propio proyecto de alguna manera trasciende y hace que de alguna forma nosotros estemos parados en otro lugar y de otra manera, con mayor claridad. Entonces, en la medida que nosotros, a través de determinados ejercicios, podamos identificar nuestros patrones, porque este es el propósito de los ejercicios, tal vez identificar los patrones dominantes para que justamente esos patrones dominantes yo después logre poder trabajarlos y transformarlos tal vez en algo completamente distinto, como una apuesta de valor en donde yo realmente pueda ir trabajando. Esto es lo que yo le hablé antes de lo que tenía que ver con el dominio personal, en donde yo tengo que priorizar, o sea, reconocer qué es lo importante, tener mayor claridad sobre la realidad, y eso me va a permitir a mí tener una aptitud distinta en mi crecimiento personal. Así que bueno, espero que les haya gustado la clase, espero que de alguna manera tenga algún comentario acerca de la clase, que me hagan llegar a través, que seguramente voy a construir ahora un foro y les voy a decir que me den una devolución de la clase que ustedes han recibido. Así tenemos un primer intercambio. Esta es una primera parte. Después voy a subir seguramente en la semana la segunda parte, que tiene que ver con escenarios, y vamos a terminar como de ir avanzando clase a clase los temas que vamos teniendo. Así que bueno, como les dije antes, por favor cuídense, por favor cuidémonos, que es importante, y por otro lado les hago llegar nada, mis cariños, mis afectos, porque en este momento sí son necesarios que de alguna manera estemos juntos, que sepan que realmente esto que yo hablo de compromiso de la totalidad tiene que ver con esto, de cómo nosotros nos pensamos, cómo nos pensamos en nosotros. Yo realmente no tengo la posibilidad de conocernos, pero les aseguro que ustedes me enriquecen muchísimo. Toda mi misión es justamente estar desde este lugar, logrando conocimiento, produciendo conocimiento con ustedes, y esa es mi tarea, esa es mi sencilla tarea en esta vida, ¿no? que la elegí desde este lugar. Comprometerme en generar conocimiento, en construir un conocimiento íntegro, ¿no? A través de la educación, y tener la posibilidad de tener justamente de construir una mejor sociedad que la que teníamos hasta hace un tiempo atrás, y seguramente hoy con más fuerza, después de haber atravesado y después de que atravesemos juntos todo esto, con más fuerza construir una mejor sociedad que la merecemos. Estoy seguro que la merecemos todos. Así que bueno, bienvenidos en este primer contacto que tengo con ustedes. Me encantaría poder estar
no se puede, pero bueno, sepan, espero que les llegue de alguna manera mi mensaje. No puedo no emocionarme porque realmente quiero y deseo profundamente que esto realmente lo atravesamos juntos y que inmediatamente recuperemos nuestro espacio áulico, nuestra vida cotidiana, nos repensemos distinto y entendamos de qué manera nosotros nos veníamos pensando. Muchas gracias chicos, muchas gracias por escucharme y nada, nos vemos en la próxima clase, que seguramente también se las voy a subir por video y nada, muchas gracias, cuídense y seguramente antes del fin de semana de Pascuas les abra la otra clase. Así que no les voy a dar todavía el saludito de Pascua, me lo reservo para después. Muchas gracias y hablamos, ¿sí? Gracias chicos.